¿cómo están? Voy a intentar de modo sucinto y lo más sencillo posible transmitir algunos principios, sobre todo de física, que van a dar el marco teórico de las experiencias que hicimos la semana pasada. No tiene ningún grado de erudición, no va por un conocimiento superior de las materias, sino es por profundizar algunos campos que seguramente todos han visto a lo largo de la formación del secundario, pero que quizá anden un poco perdidas. Entonces, bueno, las pasamos en limpio, las ordenamos y armamos esta versión 2021, que es lo que la compañera tenía, bueno, la anterior, y estaremos hecho un poco de hermoseo. Dejo de compartir pantalla por lo que les contaba de apago la cámara, no compartir pantalla, porque tampoco veo que me deje. Así que, bueno, buen día a todos y ahora nos vemos cuando terminamos esto. Entonces, esto va por compartir la pantalla y vamos a empezar con una parte, un recorrido histórico de lo que se conocía acerca de la materia y la energía, porque si bien la química ha avanzado muchísimo durante los siglos, desde el origen, que se tiene constancia o escrito, la física no fue así. Entonces, el primer raconto va desde Tales, en Mileto, que empieza a pensar y a reflexionar qué era lo que movía las distintas piezas astronómicas, qué era lo que sucedía, y sus observancias no le podían dar ningún hallazgo, pero sí empieza a reflexionar. Eso después lo continúa Demócrito, ya en Grecia en el 460, y empieza a pensar que se lo llama el padre de la teoría atomista, porque empieza a pensar que en el universo hay algo y el vacío. Es decir, hay un lleno y hay un vacío. Pero no lo puede explicar, ni escribir, ni nomenclar. Pero empieza ya a arrimar una idea de que hay unas piezas que son un lleno, macizas, y otras que son el vacío. Por eso que, bueno, es la incipiente ciencia moderna y que se le llama el padre de la física. Fíjense que desde ahí, desde el 460 a.C., ya pasamos a Newton en el siglo XVII. Porque entre medio, si bien la química avanzó mucho por el estudio de las ciencias naturales, pero fíjense todos esos siglos en los que se siguió pensando en unas fuerzas vivas, en algunas fuerzas vivas que no se sabían de dónde provenían y que se presumían cómo podían actuar, pero nadie podía decir el origen, ni tampoco el final. Sí, de una planta, podían sacar una planta de la tierra, ver día a día lo que iba pasando y entender lo que pasaba. Ir cortando, haciendo secciones transversales y longitudinales y entender qué era lo que pasaba con la fibra. Ahora, con el cosmos, con la materia y con la energía, no existía nada de eso. Newton, en este momento, con 17 años, y es lo que ha pasado con la mayoría de temas de la física, escribe un postulado, pero que él no lo puede demostrar. Es decir, aquello es más o menos como lo de la Guerra de las Galaxias, que escribió una película donde no tenía las herramientas para hacerla y tuvo que esperar 20 años para componer que la técnica acompañe lo que él consideraba y tenía por cierto, pero que no lo podía demostrar. Y Newton lo que postula, con muy pocos años, era que un cuerpo, cuando cedía una radiación, cedía luz, perdía masa, perdía peso. Es decir, él lo llega y lo define. Lo que pasa es que no tiene las herramientas. En todo este concepto siempre aparece incluido, y más, estamos hablando de antes de Grecia y Grecia, la idea de los dioses y de los diferentes dioses que accionaban la naturaleza y a los que había que tener cierto tributo con descendencia para poder gozar o de su protección o responder ante su ira. Entonces era muy complicado esta situación de encontrarse con el cosmos, el universo y la materia. Einstein dice, no, mire, acá puede ser que estén los dioses, pero nosotros hay una energía que es una propiedad, una capacidad que tiene la materia. La materia tiene tanta energía igual como la parte más pequeñita de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Einstein propone ese postulado. Dice que la partícula más pequeña, el átomo, por la velocidad al cuadrado, esa es la capacidad de energía que tiene ese átomo de esa sustancia o de ese material.
Él lo propone y lo deja planteado, como otras cosas, hasta que viene Curie, mucho tiempo después, Marie Curie, y puede, quemándose los dedos, como hablábamos el otro día en el laboratorio de física, demostrar y medir que un cuerpo, cuando cedía radiación, perdía peso. Entonces hace esa demostración. Y el paso siguiente hacia lo que nos toca a nosotros, ya avanzamos en los siglos, es la idea de Joule. Joule no entiende qué es lo que pasa. Joule era un fabricante de cañones y entiende que golpeando una pieza por la otra para poder hacer unos cañones, cuando lo sumergía en líquido y ese líquido se calentaba. Entonces lo sumergía en un líquido, cuando golpeaban aumentaba cada vez más la temperatura. Y de ahí se empieza a teorizar sobre la idea del trabajo y el nombre de trabajo, y él genera una unidad de medida que es de trabajo sobre un tiempo, y da respuesta, empieza a arrimar otra idea más de cómo se transmite esa energía, cómo se puede transmitir no solo por la radiación, sino a través de una atracción mecánica, que es lo que se llama trabajo. Trabajo en general es una fuerza aplicada en un determinado ángulo sobre un cuerpo. Y como último raconto, hasta lo más moderno, después de Newton está Einstein, y después de Einstein, como última parada, es la concepción de que hay una gran energía, que es la de Hopkins, una gran energía que genera una explosión. Cuando hay un cambio, una energía, hay una expansión, una cesión de energía de la masa. Esos cambios de energía, cuando cambian de temperatura, se solidifican. Cuando se solidifican generan unas condensaciones. Esas condensaciones son cambios de estado que va a generar sobre las distintas materias, sobre los gases, como puede ser el aire. Puede ser que se cree o que se haya creado la atmósfera sobre esa situación, o en esa gran condensación, un gran diluvio, y tiene un punto de contacto, tiene un gran punto de contacto con lo que se conocen los relatos bíblicos acerca del origen de la Tierra. Hay como una explicación científica, un razonamiento y un conocimiento de la profundidad de estos agujeros negros con lo que a nosotros nos contaron en su mayoría de niños acerca de cómo era el origen de la Tierra. Entonces, bueno, ahora entendemos que una materia tiene una composición, que tiene una forma de transmitir, pero si tenemos que definir qué es un cuerpo, decimos que un cuerpo o un material es todo lo que tiene materia y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? La materia es el componente principal de los cuerpos y que tiene todas formas y es capaz de sufrir cambios. Y acá, en esta versión 2021, pusimos los materiales que nosotros hemos visto, porque ya esto nos empieza a sonar, que hicimos una ficha de los materiales y vamos a empezar a entender que cada material que tomamos, o que nos tocaron las fichas, o que vamos relacionando y que vamos a relacionar, tienen una masa, y que esa masa, llamada materia, tiene unas características y unas propiedades propias. Entonces, según la composición que tenga esa masa, va a ser más útil o más beneficioso, o va a jugar más a favor de obra de una situación que de la otra. También sabemos que esa masa, la forma que tenga y la sección que tenga, va a ayudar o va a colaborar, más útil va a ser para una aplicación que para la otra. Entonces, acá nosotros ya sabemos de estas secciones y de estas, y también entendemos en la misma naturaleza cómo son y cómo funcionan, porque a esto ya hemos acercado. Entonces, nosotros ya hemos visto las fichas de materiales y ahora empezamos a entender que esos materiales están formados por materia, y esa materia tiene una característica y tiene una capacidad, que es la de sufrir cambios. Es decir, puede o ceder o tomar una energía que poseen todos los cuerpos. Todos los cuerpos y toda la materia tiene, así como lo dijo Newton y lo pudo demostrar Curie, tiene la capacidad de, por una radiación o por un momento, ceder una energía o tomar una energía. Entonces, decimos que la energía, ya pasamos a la materia y vimos que todos los cuerpos tienen una capacidad de ceder o de tomar energía. Vamos a buscar esa idea de qué es la energía. Y es la capacidad que tiene esa materia de generar cambios, por eso le marcamos cambios, de generar transformaciones o trabajo, o movimientos, o generar cambio.
La energía es la causal por la que se generan esos cambios y es inherente a todos los sistemas físicos. Ya sabemos, básicamente, que la energía, porque eso ya más que al menos creo que lo vemos todo el mundo, que la energía se conserva, se mantiene y se transfiere. Y que cada cuerpo tiene una energía potencial y una energía cinética. Es decir, la energía potencial es la que en estado de reposo tiene todos los materiales. Toda materia tiene energía potencial. Puede tener más o puede tener menos. Y la energía cinética es la que se genera cuando se libera, puede ser esa liberación porque se le aplica un trabajo, porque se le aplica una fuente de calor o una fuente de frío. Entonces, esa energía potencial y almacenada puede ser que sea cedida por cinética, por los movimientos y por estas cosas. Entonces, decimos que la energía que tiene una materia va a ser la sumatoria de la energía potencial y la energía cinética. Es decir, la energía en reposo más la capacidad de la energía en movimiento. Esa va a ser la energía total que va a tener una materia. Los cuerpos vibran, aunque nosotros ponemos un trozo de metal o una varilla de hierro acá arriba del escritorio y eso a la temperatura de 18-20 grados que tengo ahora tiene una energía cinética y están vibrando las moléculas. Aunque no los veamos, aunque no nos demos cuenta, están vibrando y están viajando a una determinada velocidad. Ahora, ¿hasta qué velocidad se mueven esas moléculas? Se mueven siempre que estemos por encima de los 276 grados Kelvin. Eso no es Fahrenheit, eso es Kelvin. Ahí hay un error. Hasta los 273 grados Kelvin, la energía cinética está quieta porque no hay acción, no hay trabajo, y tenemos la energía potencial y se va moviendo. Entonces, ¿qué es la definición desglosada de la energía de la masa? La energía potencial va a estar dada por la masa, por la gravedad y por la altura a la que estemos desarrollando. Y ahí tenemos desagregados que la energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad a la que se desplaza el cuerpo. Líneas de física. Con esto me quedo con que tenemos una energía cinética y una energía potencial, que va a estar una energía cinética y una potencial que es suma de los dos, y que las moléculas están vibrando mientras estemos por encima de los 273 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, esta energía que ya se tiene en cada una de las partículas, podemos llegar a potenciarlas o a buscar la forma de cómo se cede y cómo se transmite, que es la misma idea que estaban hablando desde Thales en Mileto a Curie, Newton y Einstein. Entonces, las energías han ido evolucionando y podemos decir que tenemos energías químicas, por ejemplo, las que están dentro de los cuerpos. Por ejemplo, cuando nosotros en este año nos tomamos un experimento que es agarrar una papa, pelarla y ponerle un cable de un lado y un cable del otro y ver cómo enciende, porque tiene la reacción química que provoca corriente, pues genera una corriente eléctrica en un mismo cuerpo. Sí entendemos de la energía química cuando tomamos una pila, es decir, vemos que la pila tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa, porque tiene un material rico en electrones y el otro carente de electrones, uno en la parte positiva y otro en la parte negativa. Entonces sabemos que existe químicamente una generación de la energía. También hemos escuchado y hemos visto que existe la energía nuclear, no como, es decir, teniendo una idea no acabada de cómo se desarrolla, porque no lo vemos naturalmente en nuestras casas. Lo que sí conocemos es la energía eléctrica, y conocemos la energía mecánica, y conocemos la radiante. Es decir, la energía atómica van a los átomos, van a agarrar esa partícula, esa parte más chiquita del átomo, le van a buscar liberar la energía que tiene contenida, esa energía cinética y potencial que tienen los núcleos cuando están en reposo, y después se los activa. Entonces, la energía potencial se libera y se mezcla con la cinética. Así actúa la energía nuclear y atómica, a nivel del átomo y a nivel microscópico. La energía eléctrica la conocemos todos porque en nuestra casa todos tenemos mayoritariamente un servicio, si no lo tenemos directo de red, lo tenemos por la generación. La energía mecánica es la de la combustión, por ejemplo, cuando tomamos un motor de gasoil, un motor de gasolina, o cuando prendemos fuego para hacer un asado, entendemos que hay una energía de la combustión, una energía que se libera a través de una combustión y se llama energía mecánica. Y la energía radiante, que es la de la luz y lo que conocemos en las ondas magnéticas y demás. Todos tenemos un microondas.
más o menos hemos visto, entonces vemos cómo funcionan esas ondas a una frecuencia distinta, qué es lo que generan, que es calentar el agua. Vamos a ver hoy las frecuencias que tenemos presencia y las que no nos damos cuenta, o que no son visibles o que no tenemos presencia, pero también entendemos que esa radiación está en la radiación solar, o entendemos que está en la radiación que nos puede dar un artefacto, o por ejemplo rayos que no vemos, como por ejemplo los UV. Todos entendemos que nos tostamos cuando nos ponemos al sol, o que nos quemamos y que nos ponemos una pantalla UV. No los vemos, pero esa energía radiante existe y funciona. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿O dormí a todos? ¿A cuánto llevo? Están ahí, ¿no? No, a nadie, estamos todos acá. Hay vida de este lado, Fede, bien. Tranquilo. Bueno, entonces, ya esto creo que no, esta parte de que la energía se transforma, se conserva, se transfiere y se degrada, la parte más pequeñita en la que se degrada, creo que eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Hasta ahí no descubro nada, si se los cuento, ¿no? Que la energía no se pierde, sino son postulados, que se conserva, es decir, esto que estábamos hablando, la energía, la capacidad que puedo transferirle a un cuerpo, que la conserva, que quizá la conserva o por algún medio físico-químico lo cede a otra, esa energía, cómo se transfiere, lo vamos a ver, y que se degrada en la parte más pequeñita. Entonces, ¿en qué forma? Ya tenemos que la materia, según lo que dijo Einstein, tenemos que es la partícula más pequeña de materia por la velocidad de la luz al cuadrado, esa es la energía que tiene una materia. Después vimos las diferentes formas de materia y ahora vamos a ver de energía, esa materia cómo se transforma en energía, y ahora esa energía vamos a ver cómo se transfiere. Como les decía recién, lo podemos transferir a través de un trabajo, ¿no? Una fuerza por una distancia. Esto lo metemos mucho por la idea de cuando hablamos trabajo, cuando lo vemos en física. Y también entender esta relación de la trigonometría que existe en la mayoría de los campos que debemos abordar en esta asignatura. Siempre aparece un punto de trigonometría, una distribución. Ya hemos visto, si tuviésemos que medir las magnitudes, nosotros ya vimos cómo descomponer una fuerza, cómo unificarlas, cómo concentrarlas o cómo digregarlas. Si tuviésemos que calcular, vamos a hacer uso de estas relaciones matemáticas. Y acá aparece la fuerza, que es, el trabajo es aplicarle una fuerza con el coseno del ángulo que estamos haciendo, y esa es la parte de trabajo. Ahí podríamos cuantificar cuánta energía pasamos. Después lo podemos utilizar a través de ondas, esto que les hablaba en la diapositiva anterior, en esto de la radiación, esto no se debe hacer. La energía radiante es la consecuencia de esto. Ondas, que son perturbaciones en el aire, que viajan en el aire y también viajan en los sólidos, que tienen una longitud, que generan algunas un campo magnético y que vibran y a través del espacio transmiten la energía. Y el calor, que es una cantidad de energía que aporta agitación a esas moléculas. Entonces, siempre va a ser, esa agitación la va a ir haciendo, la va a ir cediendo desde la fuente más caliente a la fuente más fría. Es decir, las transferencias las vamos a hacer o a través de trabajo, cuando le aplicamos una fuerza, cuando tiro de la caja o cuando le empujo una fuerza genera, el empuje genera una fuerza, esa fuerza con un determinado ángulo genera un trabajo. Puede ser a través de las ondas, como lo vimos, o puede ser a través del calor, que yo pongo un cuerpo más caliente o más frío y genere ese desplazamiento de la energía térmica que existe y que se llama calor. ¿Bien? Entonces, si vamos a clasificar las energías, solo por encontrar un orden, por encontrar una clasificación, no porque vayamos a desarrollar todo esto, empezamos a entender que hay una energía cinética y potencial que forma parte de la energía mecánica. Está la energía térmica, la química, la hidráulica, la magnética, la eléctrica, la lumínica, la acústica, la nuclear y la radiante. Lo que nosotros vamos a hablar va a ser bastante de la energía mecánica, de la calórica, de la hidráulica, de la eléctrica, de la lumínica y de la acústica. Radiante lo mencionaremos también por la forma de transmisión, pero lo que sea nuclear y demás no lo vamos a tomar. Bien, entonces ahora ya tenemos materia, tenemos que la materia es energía, formas de ceder la energía, y ahora tenemos energía dentro de un fluido. Tenemos un fluido que vamos a empezar a moverlo. Vamos a generar un cuerpo, sobre un cuerpo vamos a actuar y vamos a generar ese movimiento.
Entonces, los fluidos que vamos a estudiar van a ser líquidos o gaseosos, dentro de lo que involucra mayoritariamente a las aplicaciones dentro de la arquitectura. Vamos a trabajar con agua, sea caliente, fría, vamos a trabajar con gases porque puede ser transformado en vapor o puede ser condensado, pueden ser gases medicinales, pueden ser gases para la combustión, el mismo aire y cómo funciona. Y tienen algunas cosas muy parecidas, sus formas son indefinidas, los volúmenes van a estar definidos en función de qué los contiene, algunos que son incompresibles y algunos compresibles. Bien, ahora de estos fluidos, los fluidos cuando se empiezan a mover, en realidad lo que vamos a pasar es a trasladar, a deslizar, a llevar moléculas, sean líquidos o gases. No es que ya llevamos a esa materia, pero vamos a trabajar a esas pequeñas moléculas que vamos a ir desplazando o que vamos a ir alterando dentro de toda la materia que puede formar un fluido. Dentro de un fluido como el agua tendremos unas moléculas que funcionan, que son de átomos de hidrógeno y otro de oxígeno, y el aire, que es un gas complejo formado con moléculas de diferentes particiones. Entonces, vamos a desplazar y vamos a ver que esos fluidos, la manera en la que se desplazan a través de las diferentes conducciones. Entonces, la rama que estudia estos movimientos de los gases y de los líquidos se llama mecánica de fluido. Dentro de ese contexto de mecánico de fluidos, es una parte de la ciencia que estudia y calcula cómo esos fluidos se van a conocer, cómo se van a aproximar su funcionamiento cuando están en estado de reposo y cuando están en movimiento. Y la mecánica de los fluidos abarca dos partes. Vieron que hablábamos de líquidos y de gases, a uno se lo llama hidráulica y al otro se lo llama neumática. Porque dentro de la hidráulica, esto es como un arbolito, ¿no? Dentro de la hidráulica aparece la hidroestática y la hidrodinámica. Bien, dentro de la hidroestática, o sea, de estos fluidos líquidos y gaseosos en movimiento, sobre todo estos son los líquidos en movimiento, los rigen, o vamos a prestarle principal atención, en tres principios. El principio general de la hidroestática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Podrían ser muchos más. ¿Por qué nos remitimos a estos? Porque pueden ser lo que mayor aproximación puede ser a lo que hemos estado utilizando. Entonces, el principio general de la hidroestática que dice que a una fuerza, a una materia, que se le aplique una fuerza en un punto, esa presión va a estar dado por el peso específico del líquido y por la altura a la que se encuentra dicho punto. Es decir, si yo tengo un depósito de agua encima de mi techo, la presión que voy a lograr va a estar dada por la condición del peso específico de ese líquido, que es el agua, por la altura desde la que estoy yo hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si tuviésemos, por ejemplo, un material de un peso específico mayor, como el mercurio? Bueno, ese peso y esa presión disponible sería mucho mayor. Hay una tríada que nos va a ir acompañando en la mayoría de la carrera, que es esta relación entre una unidad de superficie, una magnitud de fuerza y una sección. Entonces nosotros ya sabemos que la presión va a ser la fuerza que se genere sobre un punto y la superficie, es decir, la fuerza que se genere sobre una superficie nos va a dar esa presión. Y sabemos que la fuerza, en este caso, está generada por la acción de la gravedad. Entonces vamos a tener el volumen por el peso específico por la superficie. Al separarse, al anularse el término en el numerador y en el denominador, nos queda esta definición de que la presión es el peso específico por la altura. Ahora, ¿para qué podemos utilizar esto? ¿Para qué interesa a nosotros esta primera ley general de la hidroestática? Porque nosotros, seguramente que en nuestra casa tenemos un tanque de agua.
Esto era como el ejercicio, el práctico que teníamos de la botellita de agua y que uno le hacía un agujero chiquitito y aparecía la tensión superficial o no, y la velocidad con la que se vaciaba una botella u otra. Nosotros podemos calcular la presión en cada uno de los puntos de nuestro edificio, conociendo la distancia que hay, el peso específico del líquido, y ya conocemos la ley de la gravedad. Entonces, ¿por qué utilizamos esto? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que para que funcione un termotanque necesitamos por lo menos unos 4 metros de altura, lo que es lo mismo decir 0,4 kilos por centímetro cuadrado para que ese calefón funcione o ese termotanque funcione con un régimen de confort y de buen servicio. O también sabemos que para que haya una canilla que podamos, no sé, lavar la ropa en la terraza, necesitamos que haya por lo menos 2 metros desde la base del tanque hasta ese punto de servicio. Si no, el agua sale como un chorrito. Entonces, ahí está esta tríada. ¿Qué podemos hacer si supónganse, nosotros tenemos un edificio con un depósito de agua y empezamos acá, bajamos 2 metros, tenemos 0,20 kilos por centímetro cuadrado y así vamos subiendo hasta una presión máxima. Si nosotros ponemos una canilla acá pegadita al tanque con la misma sección que todas las bajadas, seguramente el caudal que va a salir va a ser muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aumentar la sección. Al aumentar la sección, logramos equilibrar y generar por caudal lo que no logramos por presión. ¿Bien? Entonces, nosotros, conociendo la altura que tenemos a un lugar, a un punto donde tengamos la reserva, en este caso aplicado a la instalación sanitaria, cuando sepamos exactamente cuál es la altura que tenemos a la que tenemos el tanque, sabemos qué presión disponible tenemos. Porque siempre la presión va a estar dada por el peso específico. ¿Cuál es el peso específico del agua? 1 kilo por decímetro cuadrado, por decímetro cúbico. Entonces, en ese peso específico, por la altura que tenemos, sabemos cuál es la presión que de la que vamos a disponer. ¿Se entiende esto? ¿Siguen la relación esto? Supónganse, si ustedes mañana tienen un tanque de agua en la casa y dicen, che, la verdad que funciona mal o tengo poca presión, ¿qué harían? Y la versión más normal es, o terminás poniendo una bomba que por presión mecánica aumente la presión, o si no, podés pensar en elevar la base del tanque. ¿Por qué? Porque al aumentar la altura, al aumentar esta variable, al ser más grande, el peso específico no puedo variar porque voy a seguir teniendo un depósito de agua. Al aumentar esta variable, la multiplicación va a ser mayor y voy a aumentar la presión. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Sí. Los alumnos, ¿sí? Sí, profe. Bien. Y acá una recomendación, porque también está que cuando uno larga el agua, si uno larga una bolita desde el techo, cuando llega desde el piso 14, cuando llega abajo, al que le da le parte la crespa. Entonces, hay una presión máxima también, porque este peso específico de 1000 kilos por metro cúbico por la diferencia de H, cuando llegamos a una determinada altura, esta presión se torna ingobernable. Es más o menos lo que pasa con la presión de los bomberos. Ello está de tracción de un forzado mecánico. Pero esto pasa exactamente lo mismo. Esa distancia es tan alta que en este punto nos salía muy poquita presión, con lo que pocos litros por segundo teníamos. Y en esta nos pueden salir muchísimos más litros por segundo que los que necesitamos. Entonces uno va a lavarse los dientes, va a lavar los platos, abre la canilla, el chorro le pega en el ojo y le vacía un ojo, más o menos. Entonces hay van a entender ahora cómo calcular y cómo limitar esta presión. Otro principio que también utilizamos y que lo vimos en el experimento de la semana pasada de vasos comunicantes es esta idea de continuidad de que buscan el equilibrio siempre que sean materiales no miscibles, es decir, no materiales que se mezclen. Entonces, si vos ponés líquido con una diferencia de nivel, mismo líquido con una diferencia de nivel entre dos recipientes conectados, comunicados, va a buscar igualar la altura de uno con el otro. Si este está más abajo, lo que va a buscar siempre busca equilibrarse. Naturalmente hay un desplazamiento de uno a otro porque siempre busca el equilibrio. Y esta idea del equilibrio se la remarco porque la vamos a ver muchísimas veces y la vamos a utilizar muchísimas veces. Bien, si mezclásemos
acá dice que la presión, la altura 1 sobre la altura 2 es igual al peso específico de 1 sobre el peso específico 2. Esto está tomado para si mezclásemos en un depósito o en unas cañerías dos materiales distintos. Si lo llevamos a las prácticas que hicimos el otro día y al uso cotidiano que tenemos en instalaciones sanitarias o cuando hagamos las instalaciones sanitarias de nuestra obra, no mezclaríamos esto, pero sí era un concepto de saber que esta relación entre el peso específico y la altura va a estar dada por las características del peso específico de cada material. Entonces, entendiendo esta relación de la presión por el peso específico por la altura, dejamos de lado este primer principio general de la hidrostática. Principio de Pascal. Pascal hizo varios estudios y llegó a que cuando uno ejerce una presión en un líquido, en un punto, la misma presión, si está contenido, la misma presión va a ser dada en todos los puntos, pero con una relación en cuanto a las superficies. Dice, es la misma intensidad, pero si nosotros llegamos a variar las secciones, al generar la presión es la misma intensidad, pero al bajar las presiones, yo veo que para desalojar este volumen, yo cuando desaloje todo el volumen, al cambiar la sección, va a variar solo un poquito, ¿sí? Cuando yo le genero una presión, la fuerza va a ser exactamente igual, pero yo al hacer un cambio de sección es más o menos a lo que veníamos hablando hoy, o lo mismo, pero aplicado a otro principio, que en realidad lo que cambio es la sección, y al cambiar la sección, la fuerza es lo mismo, lo que cambio es el caudal. Pero la presión sigue siendo la misma. Sabemos que la presión 1 va a estar dado por la fuerza 1 sobre la superficie 1. Y sabemos que hay una igualdad de que la presión 2, porque hay esa estabilidad de que cuando en un punto genera una presión, es la misma presión en todos los puntos, sé que la presión 2 va a estar dado por una fuerza 2 sobre una superficie 2. Hago la simplificación esta, o la unión esta, y yo empiezo a descubrir que según donde haga la fuerza, acá hago una fuerza, cambio mucho, bajo mucho y esto lo muevo poco. Ahora, ¿qué pasa si hacemos al revés? Generamos una presión en un lugar de una mayor sección y le acogotamos en el lado de la menor sección. Y bueno, vamos a generar un desplazamiento. Con misma fuerza vamos a generar un desplazamiento mucho mayor en la parte donde se prense y donde la sección sea menor. ¿Para qué utilizamos esta idea de la prensa hidráulica y la traemos acá? Porque normalmente, donde no hay espacio, donde no se quiere sobrecargar una superficie y es para cubrir 4 alturas más o menos, aparecen los ascensores hidráulicos. O uno puede conocer un elevador hidráulico, o puede conocer el sistema de servoasistido del freno del coche, que uno pisa y cuando pisa un poquito el freno se genera una gran fuerza de presión sobre los discos de freno. ¿Eso qué es? Es el trabajo de la prensa hidráulica. Una misma fuerza genera una fuerza en un punto que va con la misma magnitud hacia todos los puntos del fluido, pero que al cambiar la sección puedo generar un desplazamiento mayor y una presión mayor. Entonces, en el caso de la aplicación de la arquitectura, una muy común y muy habitual, y era por lo que lo poníamos acá, son esos ascensores hidráulicos que ¿qué es lo que tienen? No generan una sobrecarga, pueden ir a un espacio reducido porque vos lo que necesitas es un motor que por trabajo mecánico genere una presión sobre un fluido, y no sé si lo han visto los nuevos, vieron que ahora se ha popularizado que uno tiene en el baúl del auto unos criques para levantar los autos, que son unos círculos muy chiquititos y que levantan muchísimos kilos con poco espacio y haciendo poca fuerza. Bueno, si ustedes ven, donde se genera la presión, la palanca de ese crique o de ese gato o de esa prensa, donde genera la presión, hace presión sobre un punto chiquito, que uno hace una palanca sobre un punto chiquito, y levanta muchos kilos sobre el otro. El principio al que responde es este principio de Pascal. Y después el principio de Arquímedes, que en realidad acá lo utilizamos, que es el principio de Arquímedes, que cuando uno sumerge un cuerpo, ese cuerpo experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al volumen del líquido desalojado. Es decir, uno agarra una pelotita de tenis y la fuerza que recibe cuando la hunde, si alguno que ha jugado en una pileta donde metió abajo la pelota, no están jugando a la pelota en la pileta,
al vóley y le escondés la pelota, ¡pum!, pegue el pelotazo para arriba y sale volando. ¿Dónde está la gracieta de eso? A medida que baja, el empuje que recibe es igual al volumen del líquido desalojado. Alguien dice, ¿cómo funciona el flotante? Por ejemplo, el flotante del tanque se pinchó, se me inundó la casa. ¿Qué es lo que pasa? No, el flotante no cortó. ¿Y por qué no cortó? No, está pinchado. Porque está pinchado, entonces el volumen del líquido desalojado ya no hay más volumen, ya está lleno de líquido el flotante. Entonces, un flotante mecánico, un flotante de alta presión o cualquiera que sea, va a estar regido por este mismo principio de Arquímedes. En un líquido, el flotante, ¿qué es lo que pasa? Baja, al bajar el nivel, baja, acciona un mecanismo, cuando sube, mientras está hermético, nos ayuda a nosotros para ir cerrando el paso del agua y de esa manera poder controlar el nivel de agua que tenemos en el tanque. ¿Sí? Este principio de Arquímedes, que nosotros tenemos esta explicación sencillita y aplicable hoy en esta idea de arquitectura, en realidad se hacen cosas mucho más, ¿no? Cuando el peso específico, cuando el peso es mayor que la presión, es lo que pasa cuando está estabilizado y cuando cuando el peso es mayor que la tensión. ¿Sí? Bien. Ahora que tenemos estos fluidos líquidos, vamos a pasar a cómo funcionan los fluidos en movimiento. No por acción de la gravedad o por alguna fuerza que le aplicamos, sino cómo es el funcionamiento dentro de secciones o conductuales. Y lo vamos a regir por 3 principios también. Les digo, así como sintetizamos 3 para buscar los más aplicables, no es que sean los únicos, y en esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, en la hidrodinámica tenemos a estas materias, a estos flujos que se van a ir desplazando a través de conductuales. Sean estos conductos metálicos, plásticos o híbridos, cualquiera de los materiales que usemos van a recibir unas tensiones y unas cargas, van a tener que en realidad las cargas van a generar tensiones superficiales por el rozamiento del desplazamiento de estas masas a través de los elementos. Entonces, la hidrodinámica va a estar regida por una ecuación fundamental, que es misma idea de la tríada esta que vamos hablando, cuando uno dice que una sección, la sección va a estar dada por la fuerza sobre la superficie sobre la que se aplica. Acá nosotros vamos a entender que esa misma relación existe aplicada a esta ecuación de continuidad. Es decir, uno tiene un caudal, ese caudal está formado, ¿cómo está constituido el caudal? Caudal del aire que se puede desplazar por un conducto, el caudal de un líquido que puede fluir, por ejemplo, el agua dentro de una cañería, el caudal que va a venir por una vertical o por una montante del cloacal, el caudal va a estar dado por un volumen, que es lo que va a pasar y lo que va a viajar a través de este material, y una relación de tiempo. Nosotros también sabemos que ese volumen no va a ser el mismo si la distancia es de 1 metro que si es de 15 metros. Ese caudal va a tener una relación directa con la longitud que tenga este elemento que lo va a conducir. Entonces sabemos que es la sección que tenga, la sección del área que tenga, por la distancia, y lo vamos a medir siempre dentro de una unidad de tiempo. Al simplificar esas unidades de tiempo, vamos a llegar a la conclusión de que el caudal está asignado y medido por metros cúbicos al segundo. La forma en la que lo miramos, la forma en la que lo cuantificamos, va a ser en metros cúbicos por segundo. Es una unidad, el volumen va a estar dado por es la cantidad de un líquido, de un material que atraviesa una sección en una unidad de tiempo. Bien, ¿qué es lo que pasa con los fluidos cuando atraviesan una determinada sección y le cambiamos esa sección? Entonces, el principio de Bernoulli dice que cuando nosotros le disminuimos, cuando aumentamos la velocidad,
cuando aumentamos la velocidad, disminuye la presión. Este ejemplo lo podemos ver nosotros básicamente claramente cuando tenemos, por ejemplo, una manguera de agua y le apretamos el dedo, ¿no? Al disminuir la sección, aumentamos la velocidad y al aumentar la velocidad disminuimos la presión. ¿En cuánto se ve disminuida la presión por esta disminución de sección? En esta relación que hizo constante Bernoulli. Esto es porque nosotros lo utilizamos, porque nosotros podemos saber y sabemos que estamos viviendo en un edificio y escuchamos que cuando abre la canilla el vecino hace ruido y cuando cierra la canilla da como un golpe o vibra. Porque hay un cambio en esa sección, se está disminuyendo la sección y eso genera una interrupción en el fluido. Ahora, eso también va a estar dado porque la presión que está generando cuando se abre la canilla, no solo escuchamos el ruido que el vecino abrió la canilla, sino empezamos a sentir un ruido constante que va a estar dada por el desplazamiento de las moléculas de agua a través de la cañería. ¿Por qué? Porque existe una tensión en la superficie, en las paredes de ese conductual. La fórmula de Bernoulli dice, cuando nosotros le aumentamos la velocidad por disminuir la sección, esa presión va a bajar en función de que la velocidad aumente. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para disminuir la presión de un conducto que viene? ¿Cómo podemos hacer para ahorrar en unas cañerías? Le podemos aumentar la velocidad, pero aumentar la velocidad vamos a generar una disminución de presión y vamos a generar un aumento del sonido. Entonces, hay zonas donde podemos utilizar una mayor velocidad y una disminución de la presión, que va a generar una disminución de la presión, y hay otro donde vas a necesitar tener, para evitar esta situación sonora, por ejemplo que le estoy dando, aumentar disminuir la presión, aumentar la presión disminuyendo la velocidad. Entonces, ¿por qué es lo que se da? Por ese rozamiento entre las diferentes piezas. Si nosotros necesitamos cuantificar cuánto es esa disminución de la presión, la fuerza que vamos a utilizar es esta de Bernoulli. El tubo de Pitot es un ejemplo práctico y cuantificable de cómo funcionan un flujo laminar y un flujo turbulento. Cuando nosotros tenemos esa velocidad en la que nosotros consideramos que es admisible por la baja sonoridad, todas las ondas de trabajo van a ir en paralelo. Cuando nosotros empezamos a aumentar la velocidad, porque lo que queremos es generar, o por un ahorro, si no tenemos un espacio para meter las cañerías, si necesitamos ganar espacio, podemos achicar las secciones. Cuando achiquemos las secciones y aumentemos la velocidad, lo que va a pasar es que este flujo laminar y todas estas rectas de acción va a empezar a funcionar como un flujo turbulento. Y en ese flujo turbulento es el que se genera el mayor rozamiento sobre las paredes y es lo que genera mayor sonoridad. Sonoridad que ustedes me dicen, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, perfectamente, podríamos aislarlo, podemos cambiar el material, podemos buscarle soluciones, pero lo principal es que es ese aumento sonoro o esa molestia sonora que se genera es por una equivocada sección adoptada de los conductores. El principio de Pitot muestra y cuantifica cuál es la presión que se está ejerciendo también, es otra forma de medir cuál es la tensión que se está generando sobre las paredes. Muestra esta idea del principio de flujo laminar y flujo turbulento que hasta que no llegue este hombre y lo calcula, no se sabía más que reconocer cuál era la manifestación, que era el ruido molesto que se generaba, tanto en los conductos de aire como en los conductos de líquidos. Y no se entendía cuál era la relación. El principio de Pitot es el estudio que ha hecho donde se ve que esa diferencia de presión es la que se muestra y la que se da por ese flujo turbulento dentro de los límites, dentro de las paredes del fluido. La hidrodinámica, si bien parece que fuese solamente para agua, está incluido también el mismo funcionamiento para los
para los gases y dentro de los gases el aire. Cuando nosotros generamos estas diferencias de altura y generamos estos choques y estos golpes, este flujo que venía viajando como flujo laminar en este lado, roza y choca, y al generar ese choque y esa interrupción, tiene una pérdida de presión. Si nosotros tuviésemos que decir, ¿cómo puedo calcular cuál es la diferencia de presión que voy a tener por esta altura? Conozco ya que cuando baje, mantengo la sección, pero genero un desnivel donde le cambio la velocidad, voy a tener que esta H es exactamente esta diferencia de altura. En la forma dinámica que lo vamos a medir, teniendo presente la presión estática que tiene, más la presión dinámica. La presión estática va a estar dada por el rozamiento. Bien, entonces, si nosotros queremos desplazar una masa de aire por dentro de un conducto, si nosotros le ponemos una sección menor, vamos a generar una velocidad que va a ser mayor y mayor sonoridad. Si queremos una velocidad menor, tenemos que aumentar esa sección y al aumentar la sección, la velocidad disminuye y la sonoridad lo mismo. ¿Para qué es esto? Lo repito, si uno tiene que desplazar una masa de aire o de agua por una longitud a través de una distancia larga o grande, y tiene la posibilidad de atravesar una zona donde no sea inconveniente para la habitabilidad de la gente, de las personas o molestas, ¿qué hacemos? Bueno, le disminuimos la sección, le aumentamos la velocidad, disminuimos la sección, y de esa manera vamos con alta presión, y cuando llegamos al lugar que tenemos que servir ese flujo, ponerlo en contacto con el espacio habitable, al aumentar la sección, inmediatamente disminuimos la velocidad y disminuimos la sonoridad. Entonces, esto es, cuando hay una planta térmica y uno tiene que impulsar la cantidad de aire para acondicionar térmicamente un espacio, supónganse un edificio, ¿qué es lo que hacemos? Y buscamos un lugar, un pleno, una vertical, un pleno, digamos, una horadación de punta a punta, ponemos una sección menor y le aumentamos la velocidad, y cuando llegamos a cada planta, ese fluido que está viniendo a alta velocidad y con alta sonoridad por este rozamiento y por este flujo turbulento, cambiamos la sección, naturalmente, inmediatamente se disminuye la velocidad y podemos entrar en servicio de un modo confortable. Así igual, si tuviésemos que trasladar agua, ¿cómo podemos? A nosotros, si el caño va por debajo de la tierra, no nos va a interesar si hace ruido, si es más sonoro o menos sonoro, no lo voy a aislar. Entonces, ¿qué hago? Pongo una sección menor, aumento la presión sobre ese caño, cuando llego al lugar de servicio, también. Llego por plenos donde la sonoridad no molesta a nadie, cuando llego a la planta, cambio la sección, bajo la presión, y al bajar la presión, logro nuevamente un fluido laminar y no turbulento. En esa relación entre el caudal, la velocidad de la presión, la variable que es lo que va a generar la diferencia, el rozamiento de esas paredes y esa pérdida de presión que yo tenga. Si yo tengo que llegar a una presión determinada, voy a tener que estar calculando con este principio de Bernoulli exactamente qué velocidad le doy para que no tenga una caída de presión tal que no me permita funcionar los equipos. Hoy, cuando hablamos del tanque, yo le decía el ejemplo, tenemos un calefón que no nos funciona porque no tenemos la suficiente presión. ¿Qué hacemos? Levantamos la base del tanque 2 metros y ya está. Ahora, supónganse que yo digo, bueno, para lograr tener un manejo eficiente, o porque no tengo espacio, o porque quiero ahorrar en secciones de caño, desplazo en las partes comunes, en los plenos, una sección menor y una mayor velocidad. Cuando llegue al punto de servicio, lo que no me puede pasar es que llegue con una caudal o con una presión por debajo. Puedo estar dentro de lo establecido, digamos, del flujo laminar, pero necesito mínimamente la presión necesaria para trabajar. Entonces, en este juego de estas tres patas, del caudal, la velocidad y la presión, el modo en el que ese flujo turbulento va a generar sonido y molestia es lo que nosotros debemos controlar. ¿Sí? Bien, ahora llegamos acá a una parte
una parte más, a un micro tema dentro de todo lo que de lo que nos falta desarrollar. Porque vamos a hablar de esta particularidad que tienen estas moléculas. Vamos a pensar, no sé si hicimos este año, no me acuerdo si hicimos algún ejemplo de capilaridad en el laboratorio de física, pero sí, la semana pasada pasó que un compañero hacía una perforación muy chiquita en un envase de agua y no salía el líquido, ¿no? La radiación era muy pequeña, entonces no salía ese líquido. Y en realidad lo que no pasaba es que esa molécula de agua tiene una tensión, estas dos moléculas de agua, cuando están en conjunto, cuando tocan la superficie, ven que esta tiene la totalidad de la molécula está en contacto una con la otra. Cuando esta molécula, la que está en contacto con superficie, no tiene con quién traccionar y con quién formar este tejido. Entonces, en este punto se da esa relación flexible o esa situación flexible que se llama tensión superficial, tensión que empieza a funcionar como una membrana. Esa capa de agua empieza a funcionar como una membrana y en función de cómo sea el líquido, vamos a lograr que genere o una forma cóncava o una forma convexa. Es decir, según cuál sea el material principal, el componente principal y cuál es el líquido que lo está tocando, vamos a tener de ahí una relación entre esa tensión superficial y cómo es lo que sucede. Porque, ¿qué es lo que pasa con la capilaridad? Es el ascenso en contra de la misma ley de gravedad. Entonces tiene que haber algo extraño que funcione para que esas moléculas caminen y puedan trabajar y puedan ascender. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que la molécula tiene un radio igual a 0 y la molécula, cuando tiene esa situación superficial, su tensión, la tensión que se genera es máxima. Nosotros vamos a tener, según el líquido que utilicemos, por ejemplo, los líquidos que no mojan. ¿Qué puede ser un líquido que no moja? No sé, el mercurio. Nosotros es un líquido que nosotros lo juntamos, lo separamos. Ese líquido que no moja va a generar una situación de este modo. Cuando tenga un punto, una capilaridad, la relación que va a dar va a ser en ángulo convexo. Entonces no va a lograr ese ascendente. Mientras que cuando tenemos líquidos que mojan, como pueden ser todos los que existen en contacto con la Tierra, sí existe ese punto y esa tensión por el cual, digamos, ven, se sube, se asoma y lo conforma. Hay un estudio, y Jurín es el que hace una relación directa entre el poro, la dimensión que tenga ese poro y el peso específico del material. Habla de que según el peso específico del líquido es inversamente proporcional a la sección del poro. Entonces, cuando el peso específico es más bajo, la sección del poro va a ser mayor, la posibilidad de que ese acceso de modo contrario a la ley de gravedad aumenta. Cuando nosotros tenemos una humedad ascendente en nuestra casa, ¿qué va a ser más recomendable? ¿Hacer una perforación grande y llenarlo o hacer un montón de perforaciones pequeñitas en las que se pueda ir inyectando este material que va, digamos, impermeabilizando y secando? Bien, utilizar la sección como el peso específico de ese líquido que vamos a inyectar es mucho mayor, la sección del poro recomendada por esta ley y esta relación es exactamente en menor diámetro. A mayor peso específico, menor diámetro que hay que hacer de gradación. ¿Bien? Bueno, yo hasta acá haría unos 5 minutos de pausa porque ahora empezamos con la parte de calor. No sé, Silvia, ¿cómo lo ves? ¿O seguimos? En realidad, más que por un tema tiempo, si querés tomarte vos 2 minutos particular para tomarte algo. Yo no sé cómo van tomando apuntes, no sé cómo lo van llevando. Si lo van llevando, yo no tengo problema, yo sigo. Lo que no quiero es que tanta pasar de estas, viste, que quedan, lo de tensión superficial dentro de la hidrodinámica quedaba, viste, dentro de entender los flujos de movimiento y esto de diferencia de presión, caudal y velocidad, de eso, ir pasando de tema en tema que ya no sea que te perdiste de una parte a la otra. Como ustedes digan.
preguntarles cómo van, si tienen alguna duda. Claramente, chicos, es como mucha información. Esta teórica tiene muchísimo contenido teórico, perdón, valiendo la redundancia, pero sí los escuchamos y hasta acá hay algo de lo que explicó Fede que no se entendió, que quieren que lo volvamos a explicar, a recuperar, y si van acompañando todos los conceptos y se va entendiendo con claridad todo lo que Fede nos va definiendo, bueno, continuamos, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? Sí, profe, ¿puede volver a la página anterior que me faltó copiar algo que no llegué a copiarlo? A esta, igual ustedes lo tienen esto cargado, ¿eh? Lo que hicimos en este año, intentamos que en la misma diapo, en la misma teórica, tengan las herramientas de las fórmulas y las aclaraciones para poder calcularlo, ¿sí? Y marcado y declarado cuáles son claramente, cuáles son las variables sobre las que pueden actuar, que si lo ven es lo mismo que hemos explicado y seguimos explicando, y digamos que siempre va a funcionar esta tríada entre la tensión, la fuerza y la sección. Siempre va a haber este líquido, el peso específico, igual que como cuando hablábamos del tanque que lo elevábamos, va a ser el que va a generar, por la acción de la gravedad en este caso, el mismo peso específico, va a ser lo que va a relacionar la sección de ese orificio, de ese poro que vamos a desarrollar. Si el líquido tiene un peso específico bajo, cuanto más grande sea el capilar, más va a subir. Si el peso específico es pequeño, el capilar cuanto más pequeño también, cuanto más alto es el peso específico del líquido, por el poro más pequeño va a subir exactamente igual que el otro por más grande. Entonces, lo que debemos nosotros saber es cuál es el líquido que se está, las características del líquido, el peso específico que se está, digamos, filtrando o que está ascendiendo por nuestra vivienda, y después de saberlo, porque no es lo mismo que sea el de la... No puede ser que esté en contacto con el agua directamente, o puede ser que nosotros nos dé que en realidad está condensando y tiene unas gotas de agua, entonces esa capilaridad que está subiendo, la humedad que está subiendo por capilaridad, es por la presión del vapor de agua. Entonces no va a ser lo mismo el peso específico del vapor de agua que del mismo líquido en sí. Entonces hay una relación después entre la gradación que uno hace y el material que vaya a poner para solucionarlo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Perfecto. Cambiamos de tercio y vamos a la idea de calor. Vamos a la idea de calor, que no es lo mismo que la... Hoy cuando hablábamos de los cuerpos que tienen una energía cinética y una energía potencial, hablábamos, yo les decía, si nosotros ponemos una varilla de hierro acá, las moléculas dentro de esa varilla de hierro están vibrando, se están moviendo. Se están moviendo más o menos rápido, según el material y las características. Mientras estemos por encima de los 273 grados Kelvin, esas moléculas se van a ir moviendo. ¿Se mueven más o se mueven menos? El calor es la energía que tiene un cuerpo, que tiene propiamente ese cuerpo. Es la velocidad, poquita, esa energía cinética es la que se va moviendo, y la sumatoria de esas que se van moviendo las diferentes moléculas de ese material. Nosotros decimos qué calor, pero en realidad es temperatura. El calor es la energía que está disuelta o que está formando parte dentro de un cuerpo. Yo les digo disuelta porque pensando en temperatura, nosotros decimos qué calor que hace acá. En realidad dentro de lo que a nosotros nos está rodeando es el aire, ¿no? El aire, estamos acá, en donde estemos, estamos rodeados de esta masa gaseosa que es el aire. Y decimos qué calor que hace. En realidad hay mucha temperatura, porque lo que hay es energía, hay mucha energía térmica disuelta dentro de este gas que es el aire que nos rodea. Entonces decimos la temperatura, sí, perfecto, la temperatura va a ser la cantidad de calor disuelto dentro de un cuerpo. Pero calor es la energía, la velocidad a la que se mueven las moléculas de ese material. Y lo digo así porque después le vamos a aportar energía térmica y vamos a ver cómo se empiezan a mover. Pero la idea de calor, ¿qué está más caliente? ¿La pileta a 20 grados o la torta a 70? Este es el especial de José Luis de todos los años.
¿Dónde hay más calor? ¿En el aire que nos rodea ahora? ¿El aire que nos rodea ahí en la atmósfera o en la torta? ¿Dónde hay más calorías? Fíjense que si tomamos toda la atmósfera que nos toca, que nos rodea, toda la atmósfera que rodea la Tierra, claro que hay muchísima más energía térmica, muchísimas más calorías. La unidad calorías, como queda muy chiquitita, se habla siempre de kilocalorías, ¿no? Vamos a ver siempre que se está más familiarizado con kilocalorías. Las kilocalorías que hay disueltas en toda la atmósfera, claro que es mucho mayor a la que tenemos en esa torta. Ahora, esa torta está a 70 grados y el agua está a 20 grados y el aire ambiente está a una temperatura hoy de 16, 17 grados. ¿Por qué? Porque en realidad, así como vieron que hablábamos hace un poquito de si yo tengo un gran volumen de aire y lo hago más chiquitito, aumento la velocidad, cuando lo comprimo, cuando cierro, cuando lo compacto, la cantidad que tenga las partículas de estar más pegaditas y esa energía esté se muevan más o menos, eso es el calor. Es la energía que tiene un cuerpo que genera el movimiento dentro de sus moléculas. ¿Sí? ¿A qué esto no lo veíamos así? ¿Sí? ¿Lo veíamos así o sí? ¿Sí o no? Calor y temperatura, la relación de calor y temperatura. ¿No? Bien. Vale, entonces seguimos. Entonces sacamos la idea de calor. Calor es la energía que tiene un cuerpo. Temperatura es la energía térmica que está disuelta dentro de un espacio. Ahí medimos, la temperatura. Entonces, hoy les hablé varias veces porque hay varias formas de medir la temperatura. Nosotros, en nuestro país, utilizamos una división de 100 partecitas, ¿no? Tenemos 100 divisiones, con el 0 y el 100. Para nosotros el 0 es el punto en el que las moléculas, los átomos, no se mueven, y 100 cuando hay un cambio de estado. Pero hay una relación de 180 divisiones en los grados Fahrenheit y en los grados Kelvin de esta situación que describe, por lo que nosotros podemos, por eso les hablaba hoy, hasta los 273 grados, las moléculas vibran. Nosotros utilizamos pero ven, este dibujito no se llega a ver si lo puedo ampliar, porque la realidad es que es este movimiento, ven que acá viaja poquito, está muy concentradito y viajan, ¿no? De acá a acá y se golpean, y cuando nosotros le aumentamos la temperatura, cuando le disminuimos la temperatura, se concentran y el viaje empieza a ser chico. Cuando aumentamos la temperatura, intentan expandirse y el viaje empieza a ser más grande, empiezan a volverse locales. Siempre y cuando nos lleguemos a los 273 grados, que es donde nosotros está demostrado que ahí dejan de vibrar las moléculas. ¿Por qué insisto con esto de los 273 grados y cómo nosotros... ¿Alguno puede pensar que del aire frío podemos sacar calor? ¿Cómo funciona el split, el aire acondicionado, la unidad de split que tenemos que hay por todos lados? Están en las facultades, en la casa. ¿Cómo funcionan en invierno? Para generar calor, para traer calor. Tomamos calor del aire frío. Ustedes dirán, ¿pero cómo vamos a tomar calor? Si hace frío afuera, vamos a tomar calor. Claro, porque yo puedo poner, si yo pongo siempre en esta transmisión, vieron que cuando vimos, ahora lo vamos a ver en la transmisión de calor, nosotros tenemos una fuente de mayor temperatura, el paso de energía térmica siempre es del lugar de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, si yo tengo el aire a 6, 7 grados y pongo mi intercambiador, es decir, ¿vieron el aparato, la unidad exterior que tienen en los split o los aire acondicionados de ventana tienen una unidad exterior que sale? Eso tiene dentro como un radiador, en realidad un intercambiador térmico al uso de lo que puede parecer un radiador de un auto. Si yo eso lo pongo por debajo de los 8 grados o 10 grados, el aire que va a estar
va a ser el punto radiante, va a pasar al estar en contacto con este intercambiador y me va a ceder energía térmica. A pesar de que si está a 0 grados, lo puedo bajar hasta los 273 grados Kelvin, y yo podría tomar la energía térmica disuelta en el aire. Vieron que yo les decía, ¿dónde hay más calorías? En esa torta, ¿dónde hay mayor temperatura y mayores calorías? ¿En esa torta o en la totalidad del aire? En la totalidad del aire hay muchísima energía térmica. Muchísimas kilocalorías, pero claro, están separadas y disueltas en la totalidad del aire. Pero esas calorías yo las puedo tomar, me las puede ceder el aire a mi sistema, a mi intercambiador, cuando yo lo pongo por debajo de su temperatura. Ahora, si yo lo pusiese por debajo de los 273 grados, ya directamente estaría haciendo una fábrica de, digamos, había transformado todo el aire de afuera en una fábrica de hielo. Entonces, siempre podemos lograr, desde ese foco caliente, que es el aire, aunque esté a baja temperatura, tomar energía térmica y traerla al interior. Bien. Cuando hablamos de los materiales y del calor, hablamos de la capacidad calorífica que tienen los materiales. Para simplificar esto, yo les digo que es la acción-reacción, la rapidez, la velocidad con la que un material sometido a una fuente de calor aumenta en 1 grado su temperatura. Es decir, hay materiales que necesitan para aumentar 1 grado muy poquita temperatura, muy poquita exposición. Y hay otros que necesitan mucha exposición para aumentar en 1 grado. Es decir, yo agarro, por ejemplo, 1 gramo de agua y lo pongo en una fuente de calor para aumentar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Para aumentar en 1 grado centígrado voy a llevar un tiempo. Yo agarro el aire, 1 gramo de aire, lo embolso, lo pongo a una fuente para aumentar 1 grado, voy a necesitar otro tiempo. ¿Quién estuvo haciendo el experimento del globo? ¿Alguno que haya estado haciendo el experimento del globo? Yo, profe. Que se le reventaba, que yo le decía no lo pongan. A algunos se le habrá reventado si está en contacto el látex con la llama o el calor puede romper el látex. Pero vieron que el globo, cuando uno lo llena, yo les dije a los que estaban con nosotros, les dije llénenlo todos del tamaño de una pelotita de tenis, por ejemplo, o de una misma medida. De una misma medida. Nosotros agarramos 1 gramo de un material. 1 gramo o una unidad de medida, un tamaño pelotita de tenis. Hace una bombita llenada del tamaño de aire y de otra de agua. Y otra podemos cambiar de otro material para probar el calor específico. Cuando lo ponemos, vemos que lo que pasaba, si no se rompía, era que la que está llena de aire, rápidamente se veía un movimiento. Se ve un movimiento en el globo. Mientras que la de agua vos te quedabas esperando y decían no pasa nada. ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica, es decir, la cantidad de calor que tengo que poner a disposición para aumentar en 1 grado, va a variar de un material a otro. Y eso se llama capacidad calorífica. La facilidad o la cantidad de calor que yo tengo que poner a disposición para que 1 gramo de una materia aumente 1 grado de la temperatura. ¿Para qué puede servir eso? Y porque nosotros tenemos, hay una relación entre el calor específico y la inercia térmica. Si yo necesito un material que tiene buena inercia térmica, va a ser distinto si nosotros realizamos 2 obras, ¿no? Con materiales de misma sección, pero distinto calor específico, supónganse, nosotros agarramos y hacemos muros de 12 centímetros, pero uno lo hacemos, como está acá, en hormigón, y en el otro lo podemos hacer en madera. Hay algunos que van a almacenar más energía porque va tomando y toma más energía sin cambiar de estado,
y eso es la inercia térmica de un material, porque el calor específico de ese material lo permite, y otros que van a tener la capacidad específica de tomar mucho menos de esa energía térmica y generar materiales con menor inercia térmica. Los materiales con mayor calor específico tienen mayor inercia térmica. Esto hay que pensarlo un poquito, pero todos lo entendemos y todos lo vemos, porque todos podemos calentar un ladrillo. O sabemos que la parrilla está hecha con unos ladrillos en los que se va a calentar, o un horno pisero, o el horno del panadero, que lo van calentando, y son materiales que tienen más calor específico, tienen mayor capacidad, es decir, en realidad necesito más kilocalorías para 1 gramo de esa materia, elevarlo en 1 grado de temperatura. Ahora, cuando eso lo logro, la capacidad que me lo cede va a ir siendo mucho mayor en el globo, que era lo que pasaba, lo sacábamos de ahí y ya está, el globo inmediatamente se enfría. El agua que había tomado temperatura del globo que tenía agua iba a quedar tibiecita y queda tibiecita por un rato. Todos calentamos agua y la ponemos a hervir, la ponemos en el té y esperamos, y veces que decimos, che, esto no se enfría más. ¿Por qué? El calor específico, la capacidad calorífica que tiene ese material, si bien es muy lento para ir tomando carga, por su calor específico y su inercia térmica, después va a ser muy despacito para que lo vaya cediendo. Tiene un buen poder de calor específico. Eso en construcción lo podemos usar desde cómo prevenirnos nosotros y cómo protegernos hasta cómo valernos de eso para condicionarlos térmicamente. ¿Sí? O sea que es una cosa que lo vamos a utilizar muchísimo. El calor específico dice, la fórmula con la cual se calcula el calor específico es un caudal por la variación del el delta T, la diferencia de temperatura entre un punto frío y un punto caliente, por los metros que tenga, ¿no? Entonces acá tenemos, en esta relación, en este esquemita que está más chiquitito con el otro, nosotros acá dice que nosotros para el agua necesitamos 1 kilocaloría. 1 kilocaloría significaría 1000 calorías. 1000 calorías para 1 kilo de agua, aumentarlo 1 grado. O sea, 1000 calorías para 1 kilo de agua. 1 kilo de agua es 1 litro de agua nada más. Fíjense que necesitamos 1000. Ahora, para hielo, si tuviésemos un hielo, necesitamos 500 kilocalorías para aumentar 1 kilo de hielo en 1 grado. Lo importante es acá cuando llegamos a 0. Fíjense qué poquito necesitamos para aumentarlo en 1 grado, ese 1 kilo del material. Necesitamos este poquito. ¿Qué nos hace pensar? Y que el acero, la verdad, es muy bueno para conducir. Muy buen conductor, pero tiene una capacidad muy rápida para ceder. Lo que toma, lo cede rápidamente. Pero después, si lo quisiésemos utilizar al revés, como reserva, rápidamente, como es un muy buen conductor, rápidamente lo pierde. Entonces, esto siempre se utiliza en... Perdón, ahí está, María te quiere hacer una pregunta, Fede nos quiere hacer una pregunta, te escuchamos. Sí, una pregunta. O sea, acá habla, digamos, de el calor, o sea, el calor con la masa, digamos, y el tiempo, pregunto, ¿no? O sea, no, por eso que te dice, la relación que hace es cuánta caloría, en realidad lo que te va a dar es cuántas calorías vas a tener que necesitar para calentar esa masa. Claro, pero el tiempo acá no tiene nada que ver. Por eso, yo le voy a tener que poner, por eso no analiza la variable tiempo. Cuando hablemos ahora del modo de transmitirlo, sí vincula unidad de tiempo. Pero cuando veamos cómo transmite un material, lo vamos a pensar en una misma unidad de tiempo. En esto no hace el análisis de variables, sino que dice, a ver, yo tomo un material para una misma
digamos, un mismo peso, 1 kilo. 1 kilo de hierro, 1 kilo de agua, 1 kilo de ladrillo, 1 kilo, una misma unidad. Entonces, tomo un mismo peso. Lo quiero aumentar, otra variable fija es la temperatura, la quiero aumentar 1 grado. Entonces acá lo que hace es no cuántos segundos o minutos tardo, sino cuánto calor le tengo que aportar. Claro. ¿Entendés? Cuántas miles de calorías le tengo que aportar. No habla ahí del tiempo. No interesa claro, el tiempo. Porque en realidad es, yo agarro una misma, vuelvo al ejemplo como les decía a los chicos y les decía recién, el ejemplo del globo. Nosotros tomamos una misma medida, tomamos un globo, llénenlo, les decía, del tamaño de una pelotita de tenis. Y agarran y llénenlo de agua y tendríamos que buscar otro material, el globo, porque no podemos encajar. O si agarramos encajar el aire de una misma medida en un cubículo de vidrio, cosa que la transmitancia sea 1, ¿no? Nada que le haga de barrera, por eso que era bueno el globo. Pero le podemos poner una medida de 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro de agua, 1 centímetro, 1 centímetro de aire, de ladrillo, y lo que hacemos es, lo exponemos a la fuente calórica, cuánto calor le tengo que dar para aumentarlo en 1 grado. Eso es lo que miramos. Entonces, ahí, como era lo del aire, apenas lo tocabas, enseguida había una reacción en un muy corto tiempo. Pero en realidad, acá lo que estamos mirando es cuál es el calor que tengo que poner a disposición para aumentar 1 kilo de ese material en 1 grado. Entonces yo después, ahora lo vamos a ver esa relación con tiempo, pero va a ser en el lambda o con el estado que lo veamos, ¿sí? Bien, cuando nosotros le aumentamos la temperatura, empiezan las moléculas que estaban en reposo, empiezan a agitarse y empiezan a moverse y a desplazarse. Este principio de la energía potencial que hablamos al inicio de la materia, que hablamos en esta circunstancia, que también hablamos de cómo se desplaza el aire, y después lo vamos a ver en la electricidad, en la energía eléctrica, es que las moléculas ahí están muy quietecitas y a medida que le vamos cambiando, le vamos agregando calor, va generándose una agitación entre las moléculas y empiezan a golpearse unas con otras. Esto es como cuando uno está tranquilo durmiendo y ya después cuando le empieza a pesar la sábana y la frazada, que uno empieza a revolearse de un lado para el otro y a moverse y le molesta ya que el otro lo tenga cerca, existe una agitación y empieza a haber, con el aumento de la temperatura, es decir, el calor disuelto dentro de una misma masa, un cambio de estado. Es un estado de agregación de la materia. La temperatura es eso, se define como el grado de agregación que va teniendo la materia. En este cambio, al aplicar o al existir calor entre ese viaje que están haciendo las moléculas, empiezan los cambios de estado. Entonces, nosotros acá vamos a pasar, este ejemplo es más que visto porque lo vemos en el primario, por lo que lo vamos a relacionar mucho es cuando la temperatura es constante, cuando hay un aumento de temperatura, pasado un punto empieza la temperatura a ser constante y lo que empieza a hacer es haber un cambio de estado. ¿Que esto para qué nos sirve a nosotros? Bueno, para muchísimas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos la fase sólida, empieza a transformarse al haber un cambio un aumento de la temperatura, uno empieza si bien desde este estado va manteniendo, al aumentar la temperatura, pierde masa, pero sigue manteniendo misma temperatura, que es el caso del hielo. Lo tenemos en estado sólido, mantiene la temperatura, pero empieza a cambiar de estado. Sigue aumentando la temperatura, hay una meseta donde se estabiliza
y en esta parte lo que se llama calor latente. Yo empiezo a aumentar la temperatura de ese material, ¿no? ¿Qué pasa? En un momento la temperatura llega a máxima hasta que pasa al siguiente estado y al cambio de estado. Y es el que se llama calor latente. Ya la temperatura no varía, sino que lo que cambia es el estado, que pasa al estado gaseoso. De todas las moléculas, van las moléculas tomando esa temperatura máxima y se cambia de estado. ¿Por qué nosotros lo tomamos esto o lo incorporamos? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una caldera en nuestra casa. Entonces, va a haber unas diferencias de presiones dentro de la cañería cuando el agua esté muy, muy caliente. Bueno, la caldera de nuestra casa, no sé, sería porque las domiciliarias trabajan a menor temperatura. Pero si en una cañería nosotros tenemos un lugar donde hay muchísima temperatura, el volumen que va a tener dentro de esa cañería por el cambio de estado, en una parte va a ser mucha y en otra parte va a ser más caliente y más vaporosa una parte y en otra parte más sólida. Entonces ahí es donde tenemos que generar un espacio donde se estabilice, que es lo que se llaman vasos de expansión. Esa es una de las aplicaciones, porque tenemos que mantener estable y continua la presión en la totalidad de las cañerías. Ahora, otra aplicación es que nosotros, a nuestra vida cotidiana, estamos en nuestra casa y tenemos ciertos artefactos que cuando funcionan ceden calor. Y el aire, ¿no? El gas, que está conformado por un gas complejo y en los cuales hay vapor de agua en suspensión, en el aire que nos rodea, cuando le seguimos aportando calor, le seguimos aportando temperatura, ya hay dos televisores. Suponete, llegamos a nuestra casa y tenemos, está funcionando, ponemos a funcionar la radio, la computadora, ponemos una estufa, empezamos a aumentar la temperatura. Va a haber una fase de la temperatura que va a ir aumentando, pero en un momento nuestro aumento de la temperatura va a generar que en el aire haya un cambio de estado y empieza a aparecer el calor latente, que es la saturación de el aire. Se expande por ese aumento de la temperatura y va tomando es capaz de ir tomando diferente cantidad de vapor de agua. En un momento ya llega a tal punto que no es más capaz de tolerar esa cantidad de humedad. Y es en el caso en el que nosotros podemos ver que llega un momento que en nuestras carpinterías nos encontramos que están, al estar en contacto con un lugar frío, que tienen una condensación. Entonces, si nosotros en la construcción habitual no tenemos presente que va a haber una presión de vapor muchas veces del interior al exterior, vamos a lograr que a través de nuestros paramentos esa presión de vapor busque salir y en el momento que choque con una barrera fría, como puede ser la cara más exterior del muro, haya una condensación intersticial. Entonces, nosotros vamos aumentando la temperatura. Hay veces que encontramos patologías en nuestras construcciones que vemos, no sé, un rincón donde apareció unas manchas negras, unos pigmentos negros, unos mohos, que no sabemos de dónde vienen. Bueno, nosotros vamos agregando temperatura a nuestro gas, a nuestro aire, le vamos agregando temperatura, 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 y en un momento el vapor, el agua que hay, el vapor suelto, empieza a aumentar de presión y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, si tenemos un recipiente con agua, cualquier tipo, empieza a ceder por el calor que hay disuelto en el aire, empieza a tomar la temperatura, a ceder y a evaporar, a cambiar de estado. En ese cambio de estado genera una presión de vapor que acciona, como hoy hablábamos del efecto de la prensa, cuando hay una presión sobre un gas o sobre un líquido, es similar en todos los puntos. Entonces esa presión del vapor de agua va a dar en todos los puntos. En los puntos en los que se pueda permeabilizar o meter, ese vapor de agua se va a meter. ¿Hasta dónde se va a meter? Y hasta donde lo más que pueda. Siempre va a ser del foco caliente al foco frío, como hablábamos hoy de la climatización. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegue a la capa más fría, que es la que está en la cara exterior en estos días en los que el frío está por fuera, va a generar una condensación. Entonces, en este cambio, ¿qué es lo que tenemos que generar ahí? Tenemos que conocer que existe esta situación de que el aire, solo tomándolo para este punto, ¿no? Tenemos que saber que el aire tiene un vapor de agua, que ese vapor de agua
cuando aumenta la temperatura y el gas, que es el aire, aumenta su volumen y es capaz de tomar más humedad, empieza a tener mayor carga, empieza a vaporizar todo lo que sea líquido que esté dentro de nuestro ambiente. Ese vapor de agua cargado empieza a tener una presión y ese calor latente es la sensación. En invierno es esto que les estoy contando. En verano, vieron que cuando estamos nosotros en el mismo lugar de trabajo, empezamos a sentir que hay un grado de humedad mayor en el ambiente. Empezamos a sentir que está pesado el ambiente, que no es solamente que hace calor, sino que notamos la humedad porque se condensa hablo, por ejemplo, cuando estamos en un aula. ¿Por qué? Porque ya es lo que estamos aportando nosotros de calor de nuestros cuerpos, más los equipos, más la sudoración, la estamos generando, la estamos evaporando y estamos generando una situación de cambio de estado y que existe en el ambiente una cantidad de humedad tal, vaporizada, que puede ser hasta el nivel máximo que podamos tener, que es la condensación. ¿Sí? Entonces, ese cambio de estado del vapor de agua, acá está representado en el agua, en el hielo o en la olla como esto, ¿no? Que cambia en esto que cambia la temperatura, no es que solamente lo miramos nosotros como cuando lo vemos en otras circunstancias o en el secundario que decimos, bueno, es porque se hizo vapor, la máquina de vapor. Esa es una aplicación, pero nosotros tenemos que entender que en nuestro uso cotidiano, en nuestra vida cotidiana, cuando le vamos aumentando la temperatura a un lugar, a un espacio, al espacio que nos rodea, el aula, nuestra casa, vamos aumentando la temperatura y llega a un punto que la temperatura va a ser constante, no va a cambiar más la temperatura, sino cada vez que el aumento de temperatura que vaya haciendo va a ser el cambio de estado. Con lo que, todo lo que... Ustedes no han visto que algunas estufas tienen para poner unos reservorios de agua, o si vieron que en verano, en invierno muchas veces cuando se prenden las estufas, se desifonan las piletas de piso en lugares donde hay calefacción. ¿Por qué? Porque ese poquito de agua, que es el cierre hermético que traen las piletas de piso, al aumentar la temperatura del ambiente y aumentar, cuando más está la temperatura, todo lo que esté en estado líquido va a pasar a estado gaseoso. Y ese estado gaseoso, si no lo ventilamos, es el vapor de agua que vamos a estar respirando. Entonces, en esa situación, la temperatura que vaya aumentando, lo que va a provocar después va a ser el cambio de estado. Y ese cambio de estado es la masa de aire húmedo que nos rodea, que bueno, no sé si se acuerdan cuando yo no he ido todavía a dar clase a La Matanza, pero acá en La Plata nos pasa que empezamos a dar clase a la 1 y ya cuando son las 5, en invierno no podemos abrir la ventana porque hace mucho frío, pero adentro la saturación que tiene el aire por la humedad de la sudoración y el cambio de estado es altísimo. ¿Sí? Bien. La transferencia de calor, algo hablábamos hoy, y ahora vamos a introducirlo, las formas en las que se transfiere el calor. Entonces, siempre hay que pensar que es del lugar más caliente al más frío. Hoy les decía, si nosotros pensábamos, o si ustedes pensaban que éramos capaces de tomar calor, es decir, energía térmica disuelta, del aire exterior para aportarlo a mi vivienda o a mi espacio. Y les preguntaba el caso de cómo es un equipo de split, o como los que se llaman bomba de calor o inversor de ciclo, por lo que soy capaz de tomar energía de un lugar más caliente para pasarlo hacia el otro. Entonces, siempre va a ser, el paso de energía va a ser del foco caliente, la energía térmica siempre va a viajar por la ley del equilibrio, igual que cuando hablamos, ¿se acuerdan que hoy hablábamos de la ley del equilibrio? Hablábamos de la ley de equilibrio cuando hablábamos de los flujos de aire, la constante de equilibrio. Por la misma constante de equilibrio, lo que hablábamos de Bernoulli respecto de los cambios de sección, es decir, un flujo continuo, yo puedo cambiar la sección, va a aumentar la velocidad, pero el caudal, la cantidad del circuito va a ser lo mismo. Bueno, de esa manera hay un equilibrio térmico, hay la misma ecuación. Cuando hablábamos de la prensa de Pascal, hablábamos de una presión sobre una superficie y va a ser igual a otra presión sobre otra superficie. Entonces, siempre hay una constante de equilibrio. En esa misma constante de equilibrio que rige al estado gaseoso, al estado sólido, al estado líquido, está este paso del equilibrio de
de la energía térmica. Entonces, los cuerpos intentan equilibrarse, y lo vamos a ver ahora con la electricidad. Los cuerpos intentan equilibrarse, intentan de la fuente de mayor lugar a la de menor pasar, se buscan y se atraen. Lo vamos a ver ahora cuando hablemos de los polos, pero siempre hay una búsqueda de ese equilibrio térmico, del lugar de mayor temperatura al de menor. Siempre es así. Entonces, ¿cómo se transfiere este calor? Bueno, las formas similares, más convenidas, y existen otro tipo de radiaciones que no los vemos, de baja emisión, ondas de baja emisión, entendemos que es por la convección, la conducción y la radiación. La radiación son unas ondas que nosotros no las vemos muchas veces. Nosotros acercamos la mano a la hornalla y creemos que nos quema solamente, por un lado nos va a quemar la convección del aire, pero por el otro lado está la radiación de las ondas electromagnéticas que genera la llama. Entonces, se transfiere de 3 maneras esta energía, que es del foco siempre caliente al más frío, que es la convección, la conducción y la radiación. En la conducción lo entendemos, nosotros vamos a tomar, que es lo que veíamos, bueno, vamos acercándonos a lo que contaba la compañera, vamos a utilizar un coeficiente que es cuánto es o con qué rapidez el buen conductor térmico, así cuando hablábamos recién del calor específico. ¿Qué buen conductor térmico es si yo tengo que hacer la agarradera de una sartén? ¿La voy a hacer de fierro o la voy a hacer de madera? O de baquelita, o de azufre. Y la verdad que está, ahí se entiende clarito la conductividad térmica. O la cantidad de energía que hay que poner disponible para aumentar un grado, un kilo de la materia. Agarramos 100 gramos de la materia de hierro. Para hacer esto, lo ponemos a los 3 décimos de segundo, nos quemamos. Agarramos una misma materia, un material con un calor específico mucho mayor, entonces vamos a tener que cargarlo mucho más de energía para sentir ese calor, ese traspaso. Ahí entendemos la relación entre la conducción, el calor específico de un material y sus usos. Entonces, cuando nosotros tenemos un sólido, cuando lo transferimos a través de un sólido, cuanto más compacto, hablamos de que la agitación, ¿no? La energía cinética, cuanto más compacto sea ese conductor, nosotros vamos a lograr que el golpeteo que tenga entre una molécula y la otra, en el que rápidamente la energía cinética, la energía potencial se transforma en cinética, es el que tiene mejor conductor. En el que las moléculas van más lentas y tardan más en moverse de energía potencial a cinética, son los que peor conducción tienen. Entonces, por conducción utilizamos, y decimos que utilizamos los sólidos. Por convección utilizamos un fluido, porque en realidad lo que pasa es que con la convección ante una fuente de calor, hay una parte, la parte de las moléculas pierden peso. Las partes de la molécula que está en contacto pierden peso, cuando pierden peso se mueven, y ahí es donde se nos combina el efecto del calor específico y de la convección en el ejemplo del globo que hicimos. Porque nosotros podemos decir, en realidad tiene un calor específico, y tenemos que poner muy poco material, muy poco calor, para que 1 kilo de aire aumente 1 grado, 100, bien. Pero aparte de eso, el globo se va para arriba porque el gas, en realidad estos fluidos como el aire y el agua, cuando ante una fuente de calor, rápidamente las moléculas pierden peso, varían su peso, y al variar el peso ascienden. Y el lugar que estaban por encima unas, otras bajan, las que tienen menor temperatura y mayor peso, descienden. Y ahí es donde se forman estas corrientes de aire convectivas. Y después, por radiación, podemos pensarlo y mirarlo. Tenemos una parte de la radiación que la vemos, que es una parte del espectro que vemos, y otra parte donde no lo vemos. Entonces, a través de las ondas de radiación, que pueden ser, por ejemplo, las ondas de radiación que tenemos en un calefactor, o las ondas de radiación electromagnéticas que generan un fuego encendido. Como les decía hoy de la llama, bueno, puede ser con el fuego. Hay una parte que vamos a sentir la convección del aire,
estas moléculas que pierden peso y ascienden y las otras que descienden, cuando nos acercamos sentimos ese calor en la estufa, pero por el otro lado, la llama va a generar unas ondas electromagnéticas de la parte no visible en aspecto infrarrojo, que va a ser otra forma en la que podemos ceder. Eso es lo mismo que sucede cuando tomamos la radiación solar. Viajan a través del espacio, que es lo que tienen las ondas electromagnéticas, viajan libremente a través del espacio sin alterar lo que lo toca. Las ondas de radiación pueden viajar sin ceder o sin tocar, al contacto con el aire, no tiene una cesión hasta que tocan un objeto en sí con masa, con otra masa. ¿Bien? Entonces, como todo, siempre hubo alguien que calculó y dice, bueno, ¿cómo puedo calcular hasta dónde va a llegar la radiación de un objeto? ¿Cómo me doy cuenta hasta qué distancia puedo yo ponerme para recibir la radiación de un objeto? O por otro lado, ¿cómo puedo calcular qué materiales poner para que tengan una radiación mejor que la otra? Entonces, esta ley de Stefani-Botsam es, en realidad, para lo que sirve para cada uno cuando lo calcule, pero cuando nosotros estamos trabajando es para desarrollar estas cuentas y conocer estos materiales que son mejor aplicables para un caso o para el otro. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar donde hay alta radiación solar, y nosotros vemos, por ende, alta temperatura, quizá pensamos en que las carpinterías de aluminio pueden quedar muy bien y ser herméticas, pero la capacidad de absorber el sol va a ser esto, y la de emisividad va a ser 0,08. Ahora, si nosotros estas mismas las hacemos, teníamos por acá, esperen que lo tenía, en la madera, fíjense que la capacidad de absorber el sol, si yo estoy en un lugar de buena radiación, pero de baja temperatura, y necesito ganar esa radiación solar, poder absorberla para que después esa radiación solar que mi material la absorba me la pueda ceder, voy a buscar un material de este tipo, porque la capacidad que tiene de absorber y después de emitir va a ser alta, mientras que cuando nosotros tenemos un aluminio, la capacidad de absorber, digamos, va a reflejar o a refractar o deflectar, vamos a ver cualquiera de los tres principios por los que la onda de la radiación solar puede ser repelida, es baja, lo mismo que la capacidad de absorber y después de emitir también va a ser baja. Entonces, esta ley de Botsam lo que hizo es darle una forma cuantificable a esta radiación y medir esa radiación y asignarnos no solo un orden, sino que nosotros podamos cuantificar cuál va a ser la distancia o la longitud que vamos a poder poner una fuente y conocer el estado de radiación. Si ponemos, es aplicable hasta si ponemos un radiador en una habitación y queremos saber hasta qué distancia va a ser la que vamos a recibir. La relación habla en una temperatura del radiador, por supuesto, es decir, el fluido caloportador, a qué temperatura está, por eso la temperatura del radiador, a qué temperatura está la temperatura del ambiente, hay una constante, el área que tiene mi radiador, la potencia radiante y la emisividad, que es en función del material que utilice que esté compuesto. Entonces, esta fórmula, para ese cálculo, si lo tenemos que usar, es la herramienta idónea, como también para conocer acá ya está hecho utilizando esta fórmula respecto de los materiales. Entonces podemos comparar y ver cuál es absorbente, reflexivo y transmitivo alguno de los materiales de esta lista. Yo esta la rescaté sobre todo para cuando empecemos a practicar esta parte de climatización y decir, bueno, ¿es siempre bueno las carpinterías de aluminio? ¿Las carpinterías de madera no son válidas ya? Está bien, por la infiltración, por el mantenimiento, bien. Pero fíjense lo que significa la tierra cocida roja en cuanto a la capacidad de absorber y la capacidad después de emitir, ¿no? ¿En qué utilización? En realidad diseñar desde el punto de vista qué es lo más conveniente para esta situación en la que estoy, que ya venir con un preconcepto de decir lo quiero hacer de tal manera.
puede ser que uno tenga el preconcepto de tal manera, lo que tiene que sacar es la cuenta de lo que se está sometiendo. Es decir, qué es lo que está generando y qué es lo que está sometiendo. Al tener esta baja capacidad de absorber, significa que todo lo que tomo, todo lo voy a hacer al interior. Entonces, yo puedo hacer absolutamente lo que me considere de diseño, pero me parece importante que conozcan que había una fórmula y que había un chaco aplicado a materiales de construcción, esta tabla, con la que nos podemos orientar acerca de cuál es el mejor funcionamiento que pueden tener en cuanto a la radiación un material. Por último acá, al poner un radiador, nosotros ponemos solo una superficie radiante, un radiador eléctrico que dentro funciona y calienta aceite con una resistencia eléctrica, un radiador, una superficie radiante que puede ser porque el fluido termoportador sea el agua, o también puede ser una combustión a gas, ¿no? Un sistema de combustión a gas de cámara cerrada, porque si no alteraría, con la llama alteraría rápidamente la humedad. Pero entonces, en ese lugar radiante, en un punto radiante, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una parte de radiación claramente generada, una convección, y después cuando llegamos de la convección y la temperatura aumenta, vamos a tener la conducción. La conducción es por el sólido, la radiación es por las ondas electromagnéticas y la convección es por el desplazamiento de las masas, sean líquidos o sea aire, ¿sí? Entonces, con un solo punto que ponemos, estamos en las dos partes. Estamos en las tres formas de transmitir la energía. Ahora, fíjense esto. Conducir es el paso, la energía es conducida por el sólido. ¿Qué pasa con nuestra vivienda? O con el espacio que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está pasando? El calor, les decía, de la fuente de calor del lugar más caliente, en estos días de invierno que estamos a 22 o 23 grados en nuestra vivienda, la parte de afuera está a 0, 8, siempre es el hambre y las ganas de comer, siempre el polo positivo y el polo negativo, siempre la ecuación de equilibrio, siempre trata de buscar el lugar caliente, trata de ocupar el espacio del lugar frío. ¿Qué es lo que pasa de esa manera? Que nosotros, según de lo que esté constituido nuestro sólido, de lo que esté construido nuestro sólido, es lo que después pase con el ambiente que rodea nuestra casa. En realidad, cuando nosotros en este sólido no tenemos este estudio y este cuidado o este tiempo, cuando estamos calefaccionando acá, estamos a 22 grados, en realidad estamos a 22 grados acá estamos a 18 según el parámetro que utilicemos, y en realidad del otro lado está, en vez de, si acá está 0, acá está 7. ¿Por qué? Porque estamos calefaccionando el aire exterior. Estamos cediendo al aire exterior. Entonces nosotros tenemos que entender que a través del sólido es la forma clásica de conducción de la energía térmica. Entonces, ¿por qué? Esto es una realidad, es como hablábamos recién, una cantidad de energía para aumentar 1 grado, 1 kilo de un material. Ahora, contra esto vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ya sabemos lo que es la energía, ya sabemos qué lo produce, ahora vamos a tratar de utilizar el criterio para decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto, conocerlo, y después tomar decisiones? Fíjense que acá habla de conducción por el techo, habla de conducción por la pared, y acá se lo morfó. Hizo el dibujo y yo no lo agregué las flechas, pero la otra parte fundamental de la conducción es este punto, porque lo que hay es un material, una diferencia térmica, un material, una conductividad térmica, que nosotros ya vimos en la tabla. O sea que si yo les diese la temperatura interior, la temperatura exterior, conociendo el calor específico y la conductividad térmica que va a significar este suelo en una unidad de tiempo, vamos a sacar exactamente cuál es la cesión y la transferencia de calor por el suelo también. Todo eso es materia calculable y conocida. Me quedó pegado. Bien, la transmitancia térmica. Este fue un crack llamado Fourier, que encontró una ecuación. Y dijo, la variable del caudal, la variable del calor, por eso es que es delta Q, la variación del calor sobre la variación del tiempo. Puso un material, dice, bueno, vamos a ver qué material, vamos a agarrar materiales y vamos a poner
¿cuánto es la variación de calor dentro de una variación de tiempo? Si yo sé cuánta energía, de esa manera voy a saber cuánta energía pasa, ahí sí entra la variable, cuánta energía pasa en una unidad de superficie por una unidad de tiempo ante una variación de temperatura. Es decir, yo acá vinculo porque sí, voy a ver cuánto cede por minutos o por segundos, en la medida que le quiera poner, o por horas, cuánto cede un material. Y así como estaba Bolzán, que hizo esta tabla de materiales en la que podemos ver cuál absorbe la radiación, cuál la cede y calcular la distancia al que queremos poner un radiador, así como también con esa misma fórmula establecer digamos, un protocolo de materiales para decir cuáles son los que me conviene utilizar o no en función de lo que yo quería lograr. La ley de Fourier lo que dice es, vamos a ver materiales, vamos a poner materiales y vamos a ver cómo, con qué velocidad o cuánto tiempo tarda este salto térmico entre un lado y el otro. Entonces, en esta ecuación es una ecuación donde relaciona el calor que se transfiere, que es el delta Q en un determinado tiempo, y te dice, te habla de un foco caliente, de un foco frío, que eso puede ser, hoy lo miramos, hoy parados hoy desde acá, yo digo el foco caliente está dentro y el foco frío está afuera. El área, cuántos metros o cuántos centímetros o cuántos milímetros cuadrados voy a tener, qué espesor tiene la lámina y el coeficiente K, que es una constante de conductividad térmica propia de ese material. Entonces, de esa manera, yo ahora sí relaciono el tiempo y digo lambda, el lambda de un material, la transmitancia térmica de un material, va a estar dado por cuánta energía térmica, cuántas kilocalorías por metro, la relación de kilocalorías, metros y grados tengo de cada porción o de cada unidad de nuestro material. Es el flujo de calor, es la forma de cuantificar cuál es el flujo de calor que pasa a través de una superficie. Si estas superficies, son superficies que tengan pequeños poros, cavidad del aire, eso va a hacer que el flujo térmico que pase sea menor. Por eso que nosotros ahí tenemos que la cantidad que puede ceder el aire seco es exactamente baja contra un ladrillo, como hablábamos hoy, podía tomar mucha energía, podíamos cargarle de mucha energía térmica al ladrillo. Mucha energía puede tomar. Cosa que el aire seco el aire puede tomar muchísimo menos. Entonces, la cuantificación, el coeficiente lambda, es la transmitancia térmica que tiene un material dentro de una unidad de tiempo. Va a estar dado siempre por el coeficiente K o una constante de transmitancia que es la que tenga ese material. De esta manera nosotros podemos calcular, y esto creo que después en un poquito lo va a desarrollar también Karen, el coeficiente K, vamos a poder establecer y conocer cuál es el paso de ese flujo térmico del interior al exterior. ¿Sí? Por eso yo lo dejo hasta ahí. Tenemos que saber que hay un flujo que mide una unidad de tiempo relacionado con esa fuente de energía que tenemos puesta en nuestra vivienda en un día como hoy, que va a generar convección, conducción y radiación, y que esa conducción, la forma de saber cuánta de esa energía térmica que estoy poniendo adentro va a pasar o no, va a estar dado por el coeficiente de transmitancia térmica, que puede ser K, que es una constante, o en realidad ahí es cuando se habla de varios muros. Cuando se habla de cada material se habla del lambda, que es el coeficiente de transmitancia térmica de cada material en una unidad de tiempo. Bien, ¿cuál va a ser la última consecuencia que podemos tomar y algo habíamos mencionado? Hoy cuando les hablaba del cambio de estado, yo les adelantaba, ¿por qué me puede interesar a mí que al aumentar la temperatura de un fluido, aumenta la temperatura y llega un momento que cambia de estado? Si yo tengo un circuito cerrado de cañerías y una parte la tengo generando vapor con la presión, va a generar una presión mayor que si está solamente tibio, si está caliente.
Eso va a generar una dilatación de la materia dentro de un conductual. Nos puede pasar. ¿Y qué nos puede pasar? Puede ser que, obviamente, ¿qué es lo que puede pasar? Que en esos movimientos de contracción y de dilatación se rompa, se parta, se quiebre. ¿Por qué? Puede dar como lo que se llama un golpe de ariete, que es un golpe de presión, un gran movimiento de presión por una expansión inmediata, una expansión instantánea, que altera el volumen de esa cañería, y esa cañería que se ve, como yo les decía, que abríamos el grifo y se escuchaba no solo el ruido del grifo que se había, sino ese movimiento y esa vibración. ¿Por qué? Porque ese flujo que se mueve rápidamente genera una vibración. Bien. Esa vibración también se puede generar por un cambio de estado o por un cambio de volumen dentro de las cañerías. Y eso es una cosa que pasa muy habitualmente, y es con lo que, para lo que se toma dentro de los circuitos cerrados. Los circuitos cerrados significa de un circuito en el que va llevando un fluido caloportador y vuelve, bueno, puede ser para una caldera, puede ser para una torre de enfriamiento, puede ser para las cañerías del agua caliente de un edificio o de una casa. ¿Por qué? Porque es la variación de la forma, la variación mecánica que tiene una pieza en función o ocasionada por una variación de la temperatura. Cuando son dentro de un circuito cerrado y son cañerías, y lo que vemos es un cambio de volumen, es decir, ya hay un cambio de estado. Al haber un cambio de estado hay un cambio de volumen. Yo tenía 1 litro de agua a 10 grados y ahora ese litro de agua tengo una parte que se está evaporando y el otro evaporado. Tengo un cambio de estado y un cambio de volumen, el espacio que ocupa y la presión que genera dentro de la estructura. Dentro de la estructura, digamos, del tendido. Para eso se utiliza un vaso de expansión. Eso, una caldera, un equipo de incendio, un equipo de presión de agua cuando se presurizan las cañerías. Si yo le doy presión y abro en ese golpe y cierro, puedo, al aumentar la sección o disminuirla inmediatamente, provoco esa expansión. Si no hay nada que haga de fuelle, que no haya nada que haga de resorte, esa cañería en algún momento, en el punto más flaco que tenga, puede ser siempre, va a ser casi seguro, va a ser en una unión, voy a generar que se genere una fisura y un quiebre, y de ahí una fuga. De la misma manera va a pasar con las cañerías que nosotros tenemos. Por ejemplo, si estamos transportando, hacemos un tendido de cañerías del agua caliente en nuestra casa y no preveemos que esas cañerías tienen que tener una posibilidad de moverse, los caños apretados con el agua caliente van a dilatar, y uno dice, bueno, pero ¿cuánto dilata? Poquito va a ser lo que cambie. Bueno, es que dilata más o menos un 10% de su superficie, un 10% de su longitud, lo que va a cambiar desde la pieza original a cuando vos lo terminaste. Entonces, si vos tenés 10 metros de cañería, capaz que se te movió 1 metro, se puede llegar a dilatar esa cañería, según el material con el que lo hagas. Entonces, de ahí es que vos tenés que tener una idea que esa variación térmica, esa agitación que se da de las moléculas, al agitarse la mayoría de las moléculas cambia también sus particularidades y sus dimensiones. ¿Que se pueden calcular? Perfecto. ¿Dónde lo podemos encontrar estas dilataciones? En las lineales, como en las columnas de las cañerías, en las superficiales, que lo podemos ver claramente en las losas, en los solados, el pavimento que se levanta, la junta de dilatación que hay que hacer. Claras demostraciones de la variación de volumen en función del aporte o de la ausencia de energía calórica, y también el volumen de los líquidos. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, en esta me pareció también como estaba lo de la ley de Bolzán para encontrar los materiales, y si a alguno le interesa, o para todos tenerlo, porque nosotros tenemos la variación de longitud, siempre el delta va a ser esta variación, como hablamos de variación de temperatura, va a ser la longitud inicial, el salto de temperatura, la variación T, ¿sí?, del delta T, que va a haber entre el fluido, un fluido que está a 9 grados o a 18 a temperatura ambiente y uno que está a 65, va a ser ese delta T. Y este lambda es el coeficiente de dilatación que tiene cualquier material. ¿Vieron esas tablas como las que tenemos de hierros de Asinder, que el otro día tenían que encontrar el número E y era difícil encontrar el ángulo y demás? Bueno, entre todo eso también aparece el coeficiente de dilatación. Entonces, de esta manera podemos decir, bueno, ¿cuánto va a variar esta? Voy a hacer el tendido de agua caliente de casa. Bueno, ¿cuánto va a cambiar esto? ¿Cuánto tengo que prever que dilata? Ah, son 3 centímetros, 2 centímetros no es nada.
2 centímetros no es nada mientras no estén pegados a la pared y después no encuentres una fisura. Porque si lo tenés, por eso que muchas veces hay que dejar esas holguras o tener presente esas ideas. Bien, vamos con electricidad. Fede, yo Sí. si te parece, primero chicos, alguna duda o consulta hasta acá, escuchamos si tienen alguna pregunta o algo para consultar. ¿No? Bueno, si no, si te parece, yo haría 10... Lucio, ¿tenés alguna pregunta? Porque veo que... Quería preguntar, pero porque se me ocurrió en el ejemplo, pero no quería interrumpir. Decí, lo consultamos. El microondas Sí. transmite a través de esto mismo, de ondas, como estabas explicando. Ondas electromagnéticas, sí. Ahí está. Genera ondas electromagnéticas que, por supuesto, ahora vamos a ver por dónde empezamos con electricidad, empezamos con ondas, creo que vamos todo mismo, no, podemos, porque ahora las ondas, las frecuencias, que es lo que veíamos hoy de esto de la radiación y de las ondas electromagnéticas, las ondas va a funcionar tanto para la luz, como para el sonido, como para cuando hagamos una tensión en un circuito. Pero hay una parte de ondas que no las vemos, no las percibimos, así como no vemos las electromagnéticas estas que pasan de la llama, o de cuando prendemos el fuego, nos parece que lo que nos calienta es el aire caliente, no solo el aire caliente, sino también la radiación, las ondas electromagnéticas. En el microondas lo que tiene son de las que no vemos, de las de una frecuencia que nosotros no las percibimos y no las vemos, y lo que hace es que calienta rápidamente el agua que tienen los alimentos. En realidad lo que cuece del microondas no es que las ondas son, lo que tienen que es, los cuerpos que tienen agua son los que más rápidamente se calientan, porque en realidad calientan y evaporan rápidamente el agua. Por eso que si nosotros ponemos un pedazo de calabaza con un poquito de agua, 2 gotitas de agua y ponemos un pedazo de calabaza pelada en el microondas, en muy poquitos minutos se hace. Si ponemos una torta, todo lo que tenga humedad, rápidamente, muy rápidamente, porque son ondas de baja frecuencia, ondas electromagnéticas, que lo que hacen rápidamente ionizar o vaporizar el agua. Funciona así, ondas electromagnéticas, y es así lo que tenemos en el microondas. ¿Sí? Gracias. Perfecto. No de nada. Perfecto. Pero, ¿cuánto le damos, Silvia? No, ¿alguna otra duda, chicos, o algo? Si no, lo que yo te propongo, Fede, porque falta un poquito menos de la mitad, pero falta bastante y realmente es sumamente interesante todo lo que nos estás contando y mostrando, que hagamos un corte de 15 minutos, reestructuraremos después el resto de la jornada, veremos, nos quedará menos espacio en taller, pero lo armamos, no hay problema, vale la pena, y retomamos en 15 minutos con lo que te está faltando de la teórica. ¿Te parece? Vale, perfecto, yo lo dejo así.